Yo creo que ahorita se ha reflejado o se ha marcado más, porque estamos viviendo una situación de pandemia. Hemos experimentado aquí en México lo que son los temblores últimamente. En otros países, inclusive en otros estados de la Ciudad de México, como Guadalajara, las inundaciones. Y agarramos a veces a Dios o buscamos a Dios y lo utilizamos como un botiquín de emergencia, ¿no? Donde tenemos esa necesidad, donde a veces se limitan esas capacidades humanas, donde podemos resolver el problema, y es cuando buscamos al Señor. Y Dios es fiel, porque Dios nos escucha en todo momento, y Dios obra a nuestro favor en todo momento. Y después de que nos hace ese milagro, nos resuelve nuestros problemas, nos aislamos. Habemos otras personas que después de darle inclusive gracias al Señor por haber hecho el milagro, empezamos a dudar de que Él obró en esa situación. Y empezamos a creer que por nuestra capacidad humana, ¿no? Nuestra inteligencia, nuestra habilidad de resolver los problemas, nuestra posición económica, creemos que nosotros fuimos los que actuamos oportunamente. Y es muy triste dejar de reconocer o darle ese valor a Dios. Y yo me hacía una pregunta: ¿por qué llegamos a escenarios como estos, donde dudamos que Dios haya obrado a favor de nosotros? ¿Por qué dudamos? Y dice, la incredulidad es la reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Pero ¿sabes? Dios nos demuestra su amor, su apoyo y su fortaleza, su sabiduría todos los días de nuestra vida. Cada minuto, cada segundo, el Señor está al lado de nosotros. La incredulidad nos imposibilita conocer a Dios. Y bueno, Dios me puso estos versículos. Es un pasaje de la Biblia que habla acerca de la incredulidad. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de la incredulidad. Pero este me llamó mucho la atención, y es sobre el libro de Juan en el capítulo 20. Iniciando el capítulo 20 habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Desde el versículo 1 hasta el versículo 18 habla sobre cómo María va después del sábado, el día domingo, en la madrugada. Ella va a la tumba de Jesús y dice que ve la roca que tapaba esa tumba, estaba a un costado, y ella se asomó y ya no vio a Jesús. Entonces ella estaba preocupada. Ella sí estaba preocupada en dónde, quién se había llevado el cuerpo de Jesús. Entonces dice que ella regresó y le dijo a Pedro y a Juan que no estaba el cuerpo de Jesús. Ellos al enterarse, ellos corrieron a donde estaba la tumba de Jesús, y ellos corroboraron que no estaba el cuerpo de Jesús y regresaron a sus casas. Sin embargo, dice la palabra que María Magdalena se quedó ahí en ese lugar y vio la presencia de dos ángeles, uno en los pies y el otro en la cabeza. Y ella estaba llorando desconsoladamente. Y le preguntaron, ¿por qué lloras? Sin embargo, ella, dentro de su dolor, dentro de tratar de entender qué es lo que estaba pasando,
ella se volteó, dice la palabra que ella volteó y le volvieron a preguntar, pero ya fue Jesús. ¿Por qué lloras, María? Y ella reconoció perfectamente la voz del Señor. Y el Señor dijo, no me toques, porque no he ido al Padre todavía. Y ella recibió el mensaje por parte de Dios. Dios le dijo, ve dile a tus hermanos lo que has visto y que me has visto. Y ella regresó a decirles lo que había pasado. Pero si gustan acompañarme, en Juan 20 del 19 al 23 dice, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. Y quiero hacer una pausa aquí, porque yo me imaginaba mucho a los discípulos en ese tiempo y en ese momento específicamente, donde ellos habían experimentado y habían vivido con Jesús muchísimas cosas, habían visto muchos milagros que hacía el Señor, habían visto cómo Dios obraba a través de las personas. Era un líder y un guía para ellos, y de repente ver todo ese proceso donde Dios es sometido, donde Dios es lacerado, donde a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era su líder, lo habían martirizado hasta quitarle la vida. Entonces, ese sentimiento que ellos tenían en ese momento era de dolor, de no saber qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, aquí en estos versículos del 19 al 23, ellos también estaban siendo perseguidos por los líderes judíos. Entonces había dolor, había miedo, había inseguridad, no sabían qué hacer, pero Dios nunca los dejó solos. Y por eso dice aquí la palabra que se apareció entre ellos y les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Pero no nada más eso, porque dijo, así como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. El Señor ya les estaba delegando ciertas responsabilidades para que Él fuera conocido en todo el mundo. Y también les dio esa autoridad porque les dijo, todos ustedes, aquellos pecados que perdonen serán perdonados. Les dio esa autoridad como discípulos, como hijos suyos. Sin embargo, en el versículo 24, del 24 al 29, dice, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás
se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Y muchos de nosotros a lo mejor juzgamos, ¿no?, o criticamos la postura de Tomás, ¿no?, porque a lo mejor fue un discípulo que estuvo cerca del Señor, que vio sus milagros, que vio su abundancia, su prosperidad, cómo iba sanando la vida, inclusive la mentalidad de cada discípulo. Pero yo siento que más bien Tomás internamente él tenía esa hambre y ese anhelo y ese deseo de confirmar lo que le estaban diciendo sus hermanos. Muchas veces muchos de nosotros no creemos, pero no damos ese paso más, ese paso de fe como lo hizo Tomás. Él no nada más se limitó a decir al querer verlo nuevamente, sino el tocar esas heridas marcadas en sus manos y en su costado. Él fue mucho más allá, y a veces muchos de nosotros no vamos más allá, dudamos de que Dios existe, dudamos de que Dios obra en nuestras vidas, pero no vamos más allá, no buscamos quién es Dios, no buscamos ese encuentro con el Señor. Quiero comentarles uno de mis testimonios, que tengo muchos por compartir. Yo vengo de una familia que es numerosa, somos 6 hermanos, una hermana. Gracias al Señor todos viven. Tengo mi padre y mi mamá todavía con vida. Y pues somos como muchas familias más, con sus aciertos y con sus errores. Sin embargo, dentro de mi juventud y mi adolescencia fue una situación muy difícil económicamente y complicada. Y ahí aprendí, en esa juventud y a lo mejor parte de la niñez, que para ser alguien en la vida yo me tenía que esforzar por mí mismo. Recuerdo que cuando conocí a mi esposa, yo me presentaba como un hombre que se valía por sí mismo, por su capacidad física, a lo mejor por su fortaleza, por la capacidad mental, por el compromiso que tenía hacia con los demás, pero que también a veces tenía el derecho de juzgar y de criticar a las personas, porque según yo en ese tiempo yo era una persona recta. Ahora que conozco a papá, soy totalmente diferente, porque sé que todo lo que he podido hacer es gracias a Dios. Es gracias al Señor, porque ha estado a mi lado, porque me ha dado la fortaleza, porque me ha dado la sabiduría. No es por el esfuerzo propio, sino ha sido gracias a Él, gracias a su amor, gracias a que me dio la oportunidad de discernir para tomar buenas o malas decisiones. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué nos volvemos incrédulos cuando hemos visto los milagros y bendiciones que Dios nos ha dado? Y ahí entendí que es porque solo sabemos de Dios y no conocemos a Dios. Es donde pude experimentar que muchos de nosotros sabemos de Dios y no conocemos a Dios. Saber de Dios es pensar en un Dios que es
distante y que a veces no escucha, que está postrado en una cruz y que es un Dios que castiga, que su capacidad de resolver nuestros problemas es limitante o en algunas cosas imposibles de resolverlas. ¿Qué características encontramos en nosotros cuando solo sabemos de Dios? Creemos en un Dios que castiga y que se enoja constantemente con nosotros. Creemos en un Dios que se encuentra, sí, alejado, distanciado de nosotros y que no escucha nuestras oraciones. ¿Por qué? Pues por nuestro comportamiento muchas veces. Creemos que la capacidad de Dios es limitada porque no aplica su justicia en aquellas personas que hacen lo malo en el momento que nosotros lo queremos. A veces pensamos y decimos cosas en contra de las personas, que decimos, él se merece este castigo porque obró mal. Y le pedimos a Dios que lo castigue, y como no lo castiga, a veces no creemos en Él. Creemos que Dios nos dio su favor y gracia, y me refiero a una buena posición económica, con buena apariencia, a lo mejor, con gran capacidad mental, ¿no? Con títulos, puede ser, pero es para que seamos servidos. Y ese no es el objetivo. Conocer a Dios, primeramente, es experimentar el gran amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y conocer el gran interés personal que tiene Él en nosotros. Tanto en las aflicciones como en las victorias de todos los días. Conocer a Dios es aprender a ver las situaciones cotidianas a través de sus ojos y a sentir su cuidado hacia ellos, incluso en tiempos difíciles como los que estamos viviendo actualmente. Cuando tienes una comunión con Dios a través de su palabra, se llega a conocer cuál es su voluntad en las diferentes situaciones y decisiones que enfrentamos. Es posible llegar a conocer a Dios personalmente y a aprender a entender sus pensamientos y sus caminos. ¿Qué características vamos a encontrar en nosotros cuando conocemos a Dios? Que Dios nos ama profundamente. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Que cada vez que lo buscamos se encuentra con nosotros. Nunca está alejado de nosotros. A veces eso es lo que pensamos. Y nos escucha cada vez que lo buscamos con ese corazón humillado y sincero. Que tenemos la capacidad, una capacidad humana limitada, pero sabes que Dios está contigo y Él enfrentará las aflicciones junto contigo. Que cuando hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, va implícito el no juzgar, el no criticar, el no señalar y no sentenciar a las personas y dejar que Él obre en toda circunstancia. Que si Dios nos ha dado sus atributos como la habilidad, la belleza, la sabiduría, la fortaleza, la capacidad de reunir riquezas, es para servirle a Él y a tu prójimo. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? El primer punto para conocer a Dios es primero que tengas un corazón dispuesto a recibirle para que transforme tu vida. Y segundo, debes anhelar conocerle y relacionarte con Él todos los días de tu vida. Si no tienes en tu mente y en tu corazón esos dos puntos, nunca vas a conocer verdaderamente a Dios. Debes de tener ese corazón dispuesto a conocerle, hambriento de conocerle, buscarlo en todo momento, en la mañana,
no nada más en los momentos de aflicción, no nada más en los tiempos que tienes tú disponible, no nada más cuando necesitas que obre por alguien más, sino en todo momento, porque Él en todo momento te escucha. ¿Cómo te relacionas con Dios? Leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios para los hombres. Cuando la lees, recibes revelación a través del Espíritu Santo, aprendiendo a conocer sus caminos, buscándolo día y noche. Recuerda que los tiempos pasarán, pero su palabra nunca. Por eso cuando la leemos nos está hablando en ese preciso momento. ¿Cómo sabrás que estás conociendo a Dios? Wow. Cuando conozcas cuánto te ama Dios, cuando aprendas a amar al prójimo. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 4:7. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce de Dios. Otra forma que sabrás cuando estás conociendo a Dios es cuando estés consciente que te ha dado una identidad como hijo. Cuando estés consciente que Dios obra y cuida tu camino. Salmos 23:4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan, Señor. Otro punto es cuando estés consciente que reconozcas que Dios te provee de lo que necesitas. Mateo 6:26. Dios te ha hecho totalmente diferente a los demás. Dios te dio unas habilidades y unos atributos especiales para que tú seas ese complemento que Dios necesita, que Dios quiere. La incredulidad en Dios nos hace imposible conocerlo. Y bueno, hace 10 años yo tuve un accidente en un viaje que estaba con mi familia visitando a mi suegro. Y estuvimos en la playa y tuve un choque de cabezas con la esposa de mi cuñado. Y ese golpe hizo que cayera yo del mar. Estábamos en un paseo como si fuera una banana, pero era una lancha que se llamaba La Bestia. Y te arrastraba, son de esas que te arrastran. Y en esa velocidad que va agarrando la lancha y en ese ajetreo, tuve un choque y chocamos la cabeza y yo caí al mar. Después de eso, perdí la conciencia todo un día, pero dentro de ese lapso, de esa inconsciencia, yo vi a Dios y yo vi al Señor con una luz tan especial y tan diferente a lo que vemos, tan resplandeciente. Y Dios fue hermoso porque Él me habló y Él me dijo, Luis, tú vas a estar muy bien. Después de ese tiempo, yo pude recobrar la memoria y fue un día antes de regreso a México. Después de esa experiencia tan especial que nunca se me va a olvidar en mi vida,
yo continué todavía con mi vida circular. Después de que Dios obró en mi vida y me salvó de la muerte y de la enfermedad, yo seguí como si nada. Yo seguí olvidando al Señor. Yo no le di ese valor y ese peso en ese tiempo y en ese momento. Hasta un año después que pude conocer al Señor a través de un primo. Ahí fue donde empecé realmente a conocer al Señor. Y empecé a entender que Él tenía un propósito especial en mi vida y en mi familia, claro. Y fue donde yo rompí esa incredulidad en el Señor. Fue donde yo conocí a un Dios que verdaderamente existe, a un Dios verdaderamente que obra a favor de cada uno de aquellos hijos que le claman y le buscan. Y para finalizar, quiero compartir este mensaje y esta reflexión que sembró cuando yo estaba escribiendo esto. ¿Tú sabes de Dios o conoces a Dios? Si en tu vida cristiana o no cristiana no has conocido a Dios verdaderamente, te invito a que des ese paso de fe para que realmente puedas conocerlo hoy. No 5 minutos después, no mañana, es hoy. Que abras tu corazón y ahí donde estás le digas: Padre, quiero conocerte, anhelo conocerte verdaderamente. Así como dice Juan 1:13, dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.